Lisbeth, a ver, comunícate con los compañeros para que ingresen al aula, solamente son 12. Sí, doctor. A ver, un momento. A ver, ya estamos listos, falta 4 minutos, chicos, para que el ponente que estoy trayendo, que estoy trayendo al aula virtual procedente de Colombia, ingrese. Es un compañero muy amigo mío, es un maestro en Derecho de la Propiedad Intelectual, en el derecho económico. A la hora de leer su currículum o su hoja de vida se van a dar cuenta de la calidad de docente que estoy presentándole. Es muy, muy buen amigo mío y que el día de hoy nos va a tratar el tema la colusión en licitaciones públicas, una visión desde el derecho de la competencia y el derecho penal económico. Es un tema, señores, un tema que no se pueden perder. Lástima que solamente haya 16 alumnos de 50 en el aula. Es una lástima realmente, pero bueno, pues no importa. Al final es lo que se la pierden son ustedes. Chicos, cualquier pregunta que se le despierte el interés de realizar, ¿no? Al término de su ponencia, le pueden realizar las preguntas que ustedes vean por conveniente, que estimen por conveniente, por favor.
Bueno, chicos, estamos a unos minutitos de que mi amigo entre a sala, ya se comunicó conmigo, le he dicho que por favor 5 minutitos más para que se pueda incorporar, como que se incorporan algunos alumnos más, lleguemos a unos 20 para que mi amigo pueda incorporarse ya a la sala y comenzar con su disertación. Señores, se acaba de incorporar nuestro docente del día de hoy. Alexis, amigo, hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, hermano querido. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, un placer, hermano, tenerte aquí en mi aula el día de hoy. Hemos estado esperándote unos minutitos para que nos des una brillante explicación del tema que hemos quedado para que mis alumnos del curso de Derecho de la Empresa de esta prestigiosa Universidad Continental tengan el placer y el agrado de escucharte. Muchas gracias, ¿Cómo va la hombre, salud? como siempre, mil y mil gracias por esas inmerecidas palabras, hombre. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, saluden al docente. Bueno, antes de comenzar con tu exposición, hermano, déjame presentarte, déjame que mis alumnos te Doctor, buenas conozcan. noches. Doctor, buenas noches. Doctor Omar, buenas noches. Doctor Alex, buenas Hola, noches. hola Mari. Le damos la Mari. bienvenida en nombre de la Universidad Continental. Para nosotros es un honor tenerla a usted como exponente esta noche. Gracias. Muy bien, Mari, gracias. Bueno, voy a dar un alcance, un fragmento chiquitito, poquito, de la hoja de vida de acá de mi hermano, el doctor Alexis Farud Perea Sánchez, abogado especialista en Derecho del Mercado de Capitales, con perfeccionamiento en Derecho de la Competencia. Es abogado especialista en Derecho del Mercado de Capitales y candidato a magíster económico de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, con perfeccionamiento en Derecho de la Competencia y especialista en Servicios Públicos de la Universidad Externado de Colombia, egresado de la Universidad Tecnológica del Chocó, ganador del premio Robert Cotter en el año 2013 de la Asociación Latinoamericana e Iberoamericana del Derecho de Derecho y Economía y del premio José Ignacio de Márquez en Derecho Económico en el año 2018. Ha sido igualmente profesor titular de las universidades Externado de Colombia y Santiago de Cali en pregrado y en maestría. También ha sido conferencista en las universidades como la UNAM de México y la Internacional de Florida, Miami, Estados Unidos, y en diversos países de Latinoamérica en eventos internacionales. El profesor Alexis Perea es coautor de 2 libros y de diversos artículos publicados en países como España, en países como Brasil, en países como Argentina, Perú y Colombia, sobre derecho de la competencia, financiamiento, arbitramiento y análisis económico del derecho, algunos de los cuales
han sido traducidos al inglés, al portugués por organizaciones y revistas académicas. Se viene desempeñando y ha desempeñado como abogado defensor en los procesos relacionados con el derecho de la competencia y del consumo de empresas, como son Supergiros, Ticket Shop, Guayacán Orquesta, Ladrillera Méndez, entre otras. Ha participado como defensor en casos de importancia nacional, como la investigación por la reventa de las boletas de las eliminatorias en el partido con Colombia, ¿no? Defensor de Ticket Shop. Los denominados cárteles de la fruta, defensor de Alimentos Express, los pilotos prácticos, defensor de Praximar, de las raciones del ejército, defensor de Calimsam. Igualmente ha sido asesor externo en derecho de la competencia de organizaciones gremiales como son la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas, la Asociación Colombiana de Empresas Proveedores de Alimentos, Asociación de Transportadores de Quindio. También ha sido parte de la comisión de lobby del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica, abogado de la Dirección Legal y Disciplinaria del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia y director de la firma Perea Vélez Camargo Abogados. Es miembro de la Asociación Latinoamericana e Iberoamericana de Derecho y Economía, del Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo y de los Centros de Estudio de Derecho y Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Sin más preámbulos, estimado amigo y colega, doctor Alexis Farud Perea, le cedo el uso de la palabra. Ilústrenos como siempre en todas las disertaciones que he tenido el placer de estar contigo y de compartir muchas de ellas. Adelante, Alexis, te dejo con mi salón. Muy buenas noches, de verdad que para mí es un privilegio, un placer. Primero que todo, pues que Dios me dé esta oportunidad de compartir con ustedes algunas de mis ideas, de mis pensamientos, y segundo, el placer, el privilegio que me da el profesor Omar de Jesús Galarreta de compartir en esta importante universidad y con tan selecto público. El día de hoy quiero presentarles un tema que me parece muy interesante compartirlo, y es el tema de los llamados acuerdos anticompetitivos o colusiones en licitaciones públicas. Un tema que es por demás importante, que es muy relevante y que voy a tratar de tocar no desde lo teórico, sino desde la experiencia, porque es a lo que más me dedico, al derecho de la competencia, principalmente. Sobre el particular, quiero hacer una pequeña presentación y siéntanse con la confianza de preguntar en el momento en que ustedes lo estimen necesario. Y quiero comenzar hablándoles básicamente de la contratación pública y el derecho de la competencia, y principalmente lo que es una experiencia desde el derecho colombiano. Para esto, es necesario que nosotros empecemos por entender qué es eso del derecho de la competencia. Y el derecho de la competencia lo podemos definir como un conjunto de normas, como todo el derecho, que tiene un objetivo claro y marcado, y ese objetivo es proteger la libre y la leal competencia en los mercados. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que comportamientos anticompetitivos o que atenten contra la ética que es reclamable o esperable de los participantes del mercado no afecten la libre concurrencia, es decir, la libre competencia en el mercado, ni la libre elección de los consumidores. El derecho de la competencia principalmente tiene tres temas de estudio. Estos son las prácticas restrictivas de la competencia, como lo vamos a ver más adelante, como son los acuerdos, o cuando ustedes escuchan hablar de los carteles, pensemos, por ejemplo, en un cartel muy famoso que hubo hace muy poco en Perú, que fue el famoso cartel del oxígeno en la contratación del seguro social, caso del cual les voy a proceder a hablarles. También están las llamadas integraciones empresariales o control de concentraciones, que de hecho Perú hace poquito acaba de ingresar al conjunto de países que tienen temas de control de concentraciones. Y finalmente los casos de competencia desleal.
Debo indicarles que Perú aporta un cuarto tema que me parece sustancial en el caso y que es muy importante y que es novedoso y por lo cual admiro realmente a Perú. Creo que seguramente Omar de Jesús Galarreta ya les habrá dicho que yo soy un peruano más, que tengo grandes amigos en Perú y que gente del derecho de la competencia como Alfredo Ular o como el mismo Enrique Jersey son grandes amigos míos con los cuales comparto este tipo de conocimientos. Y entonces cuando nosotros hablamos de este derecho de la competencia tenemos que hacernos una primera pregunta. Doctor Perea, ¿y por qué proteger la competencia? Y entonces si nosotros entendemos la competencia como ese escenario de rivalidad, en donde dos o más empresas rivalizan por conquistarnos a nosotros los consumidores, nosotros tenemos que decir, hay que proteger la competencia y como tal evitar que haya monopolios o que definitivamente no haya proveedores en el mercado. ¿Para qué? Para que aumente el número de competidores. Obviamente, si aumenta el número de competidores, habrá mayores cantidades de un producto que son ofrecidas. Si hay mayores cantidades de un producto que son ofrecidas, pues obviamente los productores se incentivan a ponerle mejor calidad a esos productos. Y la consecuencia de esta combinación de factores nos va a dar que nosotros como consumidores tengamos acceso a mayores bienes, logremos que los precios disminuyan y como consecuencia que nosotros como consumidores tengamos un excedente. Es decir, que tengamos la posibilidad de obteniendo muchos productos de muy buena calidad, mayores a menores precios, podamos nosotros destinar nuestros pesos o nuestros soles para otro tipo de productos. Y ustedes dirán, bueno, y explíquenos, doctor, ¿por qué razón esta competencia resulta ser tan importante? Y la razón resulta ser muy sencilla. Es que imagínense, les voy a mostrar este gráfico de la izquierda, donde nosotros tenemos un mercado que se encuentra en equilibrio. Y en este mercado que se encuentra en equilibrio tenemos de una parte la demanda y de otra parte la oferta. Y tenemos precios y cantidades que hacen ver que se encuentra este mercado de equilibrio y que como consecuencia es un precio justo, un precio de equilibrio de mercado que representa las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas en el mercado. Sin embargo, en el gráfico de la derecha podemos encontrar que nosotros cuando tenemos un caso donde no hay una competencia efectiva, lo que existe son desincentivos de parte de los empresarios y como consecuencia de ello nosotros encontramos que, como pueden ver, la curva de oferta se ha desplazado hacia la izquierda, es decir, que hay menor cantidad de bienes disponibles, pero al mismo tiempo, como hay ese desplazamiento de la curva, ustedes ven que el precio efectivamente se ha elevado. Eso quiere decir, en lenguaje coloquial, que por haber menos competidores, nosotros nos encontramos en un escenario en el cual, habiendo menos competidores, por supuesto, nosotros tenemos que resignarnos a recibir menor cantidad de bienes. Ahora, si nosotros continuamos con este concepto, podemos llegar al siguiente elemento. El derecho de la competencia tiene un claro influenciamiento desde el área económica. ¿Ustedes están viendo la presentación? Quiero preguntar. Sí, sí se ve. Gracias. Ah, perfecto. Bueno, entonces, el derecho de la competencia tiene un claro influenciamiento económico y podemos decir que esta influencia del pensamiento económico ha llegado a preguntarnos siquiera si este derecho de la competencia tiene sentido de que exista. ¿Y esto por qué? Esto deviene de la propia historia de cómo nace ese derecho de la competencia. Y voy a hablar en 10 segundos más o menos cómo nace este derecho de la competencia. Por allá a finales del siglo XIX había un señor muy conocido por ustedes que es John D. Rockefeller. Seguramente ustedes los han visto, han leído sobre él, han visto programas de Discovery Channel, el hombre más rico de nuestra época. John D. Rockefeller llegó un momento en que tenía tanta riqueza que de una empresa que se llamaba la Standard Oil monopolizó prácticamente toda la distribución y el refinamiento, la refinación del petróleo en los Estados Unidos. Y lo hacía manejar a través de las llamadas trusts, de unas empresas que hacían las veces de sociedades fiduciarias. Finalmente, esto hace que el Estado de los Estados Unidos, preocupado por la monopolización que estaba generando Rockefeller, impetre y cree normas, específicamente lo que fue la Sherman Act, la ley Sherman,
posteriormente la otra ley muy famosa, la Clayton Act, y donde nosotros lo que encontramos es que lo que el Estado decía era que quería el Estado, el Estado generaba los antitrust, es decir, las normas antimonopolio, básicamente porque el Estado entendía que cuando había un empresario que tenía un monopolio, tenía todos los incentivos para dar menos producto a mayores precios y en general actuar como lo haría un monopolista. Existen en la academia autores que dicen que el derecho de la competencia tiene todo el sentido del mundo. Y estos son principalmente Richard Posner, autor que les recomiendo que hay que leer, un libro que se llama El análisis económico del derecho. Hay que leerlo inclusive para el profesor Omar, que le encanta el derecho penal, y donde Richard Posner hace un análisis económico del derecho penal, al igual que Robert Kutter en un libro muy famoso que se llama Derecho y Economía, donde también justifican por qué debe existir el derecho de la competencia. Y es porque ellos reconocen que el derecho de la competencia genera incentivos para que la gente de alguna manera se comporte bien. ¿Por qué? Porque realmente, a pesar de que los mercados se autorregulan, en no pocas ocasiones la forma en que los mercados reaccionan suele ser muy lenta. Por eso el derecho de la competencia aparece como con un fin principalmente de carácter preventivo para que no se den conductas que generen daños en el mercado. En cambio, autores también muy importantes y también de los Estados Unidos como Milton Friedman y Edwin Rockefeller sostienen que el derecho de la competencia no tiene ningún sentido. Friedman, por ejemplo, donde decía, es que el derecho de la competencia se hace referencia a que el peor enemigo de la competencia son los acuerdos anticompetitivos o los carteles de precios. Es decir, cuando dos o más empresarios unen fuerzas para dejar de competir y como consecuencia de ellos ofrecer menor cantidades a mayor precio. Sin embargo, hay que decir la verdad, y es que el señor Friedman decía que no tenía sentido el derecho de la competencia porque la colusión tiene un problema, y es el incentivo a traicionar. Y es que resulta que, como lo decía en algunos capítulos de Los Simpsons, Montgomery Burns, el señor Burns, el equipo es un peldaño, luego el ser individualmente se lanza por el triunfo personal. Y algo así nos decía Friedman cuando sostenía eso. Por su parte, Edwin Rockefeller, que no estoy seguro, debo decirlo, tengo entendido que es uno de los descendientes de John D. Rockefeller, debe serlo. Edwin Rockefeller nos decía en su libro La religión del antitrust, libro que también puede conseguir muy fácilmente en internet, que es que el antitrust no tiene sentido porque no es más que una religión. Y de hecho, la religión del antitrust lo que hace es hacer que la gente viva en la llamada falacia del nirvana, que la falacia del nirvana no es sino un concepto, digámoslo, en donde se compara un escenario ideal con un escenario real, y aquello que no cuadra en la realidad con ese escenario ideal que han planteado las normas, entonces se considera como algo no deseable. Y en síntesis, digamos lo que tanto Rockefeller como ellos consideran que no existe una razón de ser para la existencia del derecho de la competencia. Luego, nosotros tenemos por otra parte, nosotros tenemos con gran importancia que en Colombia el derecho de la competencia ha tenido tres grandes momentos en su historia normativa. Y estos tres grandes momentos han sido la Ley 155 del año 1959, que consagra por primera vez en Colombia la llamada cláusula general de competencia y algunos modelos de acuerdos anticompetitivos, donde básicamente lo que la ley nos dice es que se consideran contrarios a la libre competencia todas aquellas acuerdos que tengan por objeto la reducción de bienes o falsear la libre competencia. Luego, con la llegada del modelo de economía de mercado a Colombia, a partir de la Constitución del año 1991, en Colombia se consagra mediante el decreto 2153 una reforma a una entidad que equivale al Indecopi en Perú, que se llama la Superintendencia de Industria y Comercio, y donde principalmente, hay que decirlo así,
se consagran los llamados acuerdos anticompetitivos, abusos de posición dominante y una figura que es muy colombiana llamada los actos anticompetitivos. Finalmente, en el año 2009, nosotros encontramos lo que ha sido la última reforma al derecho de la competencia en Colombia. Y es básicamente la ley 1340 del año 2009, que es una ley más que todo de corte procesal, donde se consagra por primera vez a la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad única en materia de protección de la libre competencia, se aumentan las sanciones y además de esto se consagra un procedimiento para la sanción un procedimiento especial para la sanción de las normas contrarias a la libre competencia. Entonces, después de esto, nosotros nos preguntamos, bueno, y entonces, según la ley colombiana, ¿cuáles son los objetivos o qué pretende la ley con la protección de la libre competencia? Y se pretenden básicamente tres cosas. Lo primero, que existe una libre participación de las empresas en el mercado. Y esto significa que lo que pretende el derecho de la competencia, las leyes de competencia, es que las empresas tengan capacidad de ingreso al mercado y que además tengan una capacidad de participación dentro de él. Es decir, que ingresen a los mercados según los requisitos que exigen las normas. Por ejemplo, obviamente no es lo mismo montar una tienda de barrio, colocar un almacén de descuento, que colocar, por ejemplo, crear un banco. Obviamente habrá requisitos regulatorios que son distintos. Luego, se pretende que haya una eficiencia económica, es decir, que para efectos de que nosotros se desperdicie la menor cantidad de recursos. Y era ahí donde yo les decía al principio, atenta contra la eficiencia económica el hecho de que se esté cobrando más por algo que se puede cobrar menos, como consecuencia de que no haya casi competidores en el mercado. Y finalmente, algo que quiere proteger la competencia es el bienestar de los consumidores. De allí que yo personalmente siempre he sostenido un debate con un profesor mexicano que les recomiendo leer, se llama Francisco González de Cosío, en donde Francisco González de Cosío sostiene que el objetivo de la protección de la libre competencia es la protección de las competencias a secas, lo dice y lo coloco entre comillas, lo dice él, mientras que yo considero que la protección de la libre competencia es un mecanismo para proteger a los consumidores. Es decir, que lo que finalmente quiere proteger la libre competencia es la protección de ese consumidor, la protección de los derechos que ese consumidor tiene, y no simplemente proteger el proceso competitivo. Igualmente, debo señalarles que la contratación pública en Colombia, ya para entrar en materia, tiene varias características. Al igual que lo que ocurre en Perú, la contratación pública en Colombia tiene un régimen legal especial. Al igual que ocurre en Perú, nosotros tenemos diversas modalidades de contratación pública. Y eso quiere decir que nosotros, por ejemplo, en Perú tenemos contratación abreviada, contratación directa y tenemos licitación pública, al igual que en Colombia. Igualmente, pues existen algunos llamados concursos públicos, encontramos los contratos de prestación de servicios, los contratos de servicios, entre otras formas de contratación. Y tenemos que reconocer algo, y es que la contratación pública en la actualidad es un mercado en competencia. Cuando se abre una licitación, hay varias empresas que se presentan y como consecuencia de ello lo que encontramos nosotros es que las empresas compiten para ganarse sus contratos. Pero esto demanda del Estado un deber, y es el deber de selección objetiva. Deber de selección objetiva que se vislumbra en que el Estado, que se expresa en que el Estado debe acoger y adjudicar el contrato a quien tenga la mejor oferta, es decir, que ofrezca las mejores cantidades a los mayores precios, según el principio, por supuesto, de planeación. Ahora, si nosotros hablamos en Colombia nosotros encontramos que tenemos diversas modalidades de contratación, entre ellos, para mencionarles 5, tenemos las licitaciones públicas, los concursos, los procesos de selección abreviada, la llamada contratación directa y una última forma de contratación pública que creo que le presten atención, que es la llamada bolsa mercantil. Es decir, que hay procesos que no se contratan directamente a través de un proceso de selección con un acto administrativo, sino que se va a una bolsa de comercio, como se le conoce la bolsa, pensemos en la bolsa de comercio de Lima, la bolsa mercantil de Lima, y así como se transan, digamos, maíz, arroz, café, todos esos productos,
también se crea un mercado donde los empresarios compiten por la selección de en unos contratos públicos. Es importante también decir que en el caso colombiano, y así se repite en el caso peruano, la contratación pública representa aproximadamente el 15% del PIB de Colombia, es decir, del Producto Interno Bruto. Y esto es una tendencia que ha ido creciendo, pues en los 5 años anteriores encontrábamos que la contratación pública primero representaba un 12% y luego llegó a representar un 13%. Y hay que decir algo, y es que la contratación pública, siguiendo lo que nos enseñaba ese economista John Maynard Keynes, que hay que tener en cuenta y hay que leer efectivamente, Keynes nos decía que el Estado tenía que ser el motor de la economía. Y precisamente el keynesianismo se ve muy influenciado, sobre todo en etapas como la que vivimos actualmente, en la etapa de la pandemia y lo que va a ser la post-pandemia, donde los estados van a tener literalmente que meterse la mano hasta el fondo del bolsillo para contratar y como consecuencia de ello generar una reactivación económica. Hasta aquí, Omar y los demás participantes han ido comprendiendo el tema. Doctor, buenas noches. Efectivamente, todo claro. Tengo unas dudas, no sé si podría absolvérmelas, por favor. Claro que sí. A ver, bueno, primero quería preguntarle cómo influye la ley de competencia colombiana en Perú. ¿Sí? Pues mira, yo creería que más que una influencia de la ley de competencia colombiana en Perú, hay que decir algo que es claro, y es que las dos normas, tanto la ley de libre competencia que ustedes tienen, como nuestra ley de libre competencia son normas hermanas. Y son normas hermanas porque es que parten de una base internacional. El derecho de la competencia tiene una ventaja, y es que cuando una persona sabe derecho de la competencia en Colombia, normalmente entiende con mucha facilidad el derecho de la competencia que hay en Perú, el derecho de la competencia que hay en España o en cualquier parte del mundo, porque el derecho de la competencia tiene, a diferencia de otras áreas del derecho, una creación o una fundamentación en una disciplina o en una ciencia que no es jurídica, como es la economía. Por lo tanto, para entender derecho de la competencia es esencial, y el primer libro que cualquiera que estudie derecho de la competencia debe entender es el libro de microeconomía. ¿Qué otra pregunta tenías? Oh, muchas gracias, ya lo entendí mejor. Lo otro era, usted mencionó que buscaba proteger ciertos bienes. Me gustaría saber más o menos qué bienes protege esta ley de competencia, por ejemplo. Por ejemplo, lo que yo te decía son los bienes jurídicos, que son la libre concurrencia o la libre participación de las empresas en el mercado. Pensemos en un caso que ocurrió en Colombia, y era cuando ocurrió el caso del llamado cartel de los azucareros, donde las empresas que producen azúcar en Colombia, lo que hicieron fue que se pusieron de acuerdo para que ninguna otra empresa pudiera ingresar al mercado. Por lo tanto, no había libre participación de los productores. La eficiencia económica también se da para aquellos casos en los cuales, por ejemplo, el llamado cartel de los pañales, donde las empresas se pusieron de acuerdo en aquel momento para el cartel de los pañales, que inclusive fue sancionado también por la comunidad andina hace unos días, porque estas empresas lo que hacían era que fijaban los precios de los pañales. Entonces, si estuvieran en un escenario competitivo, supongamos que esos pañales que todas vendían a 100, se hubieran podido vender a 90, se hubieran podido vender a 85 como consecuencia de las presiones competitivas. Y vámonos al caso donde se presenta, digamos, ese bienestar del consumidor. Y esto se refleja principalmente en el llamado cartel del cemento. Esto fue un acuerdo que realizaron las cementeras, que también en Perú se produjo, en donde las empresas de cemento decidieron fijar un precio para los distintos tipos de cemento, haciendo que la gente pagara mucho más. Por lo tanto, tuviera que erogar más dinero para comprar cemento que él tuviera erogado en términos de competencia. ¿Van entendiendo?
Sí, doctor, me queda claro. Me queda claro que es casi como la ley del monopolio, ¿no? Que evita más o menos monopolizar los productos. Correcto, correcto. Como última duda, por favor, no sé si me podría brindar un ejemplo más sobre la bolsa mercantil. Me quedó una Correcto. duda. Ya te lo voy a explicar más adelante. Muchas Precisamente gracias. porque es un caso que yo tuve la oportunidad de llevar a cabo y donde se ve el problema de la indebida interpretación de las normas de competencia. Por eso vamos a hablar un poco y ya vamos acercándonos más al tema penal y vamos a hablar de la tipificación de los acuerdos contrarios a la libre competencia en el derecho colombiano. El artículo 47 del decreto 2153 del año 92 nos dice que se consideran acuerdos contrarios a la libre competencia los siguientes. Su numeral 9 nos dice, los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos, o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas. Y entonces aquí vamos a encontrar que la tipicidad nos habla de dos cosas que les voy a señalar. La primera palabra es la palabra por objeto o la expresión por objeto y la segunda es la expresión efecto. ¿Por qué? Porque seguramente si ustedes piensan en que tiene por objeto, ustedes pensarán con un sentido penal y dirán, es que por objeto es la intención, con la intención. Y resulta que desde hace muchos años atrás, desde los años 70, el Tribunal de la Comunidad Económica Europea en aquel entonces, hoy de la Unión Europea, ha establecido que la expresión por objeto no significa por intención, sino que sea la conducta idónea para restringir efectivamente la libre competencia. Por el contrario, ha dicho que cuando la norma de competencia habla que hay una restricción o una restricción de la libre competencia por efecto, lo que se tiene que verificar es que efectivamente se haya producido ese efecto restrictivo sobre la conducta, sobre la norma de competencia. Y aquí un tema de tipicidad que en muchas ocasiones en Colombia la intención sancionatoria hace que nos olvidemos. Y es que la norma aquí claramente distingue elementos o presupuestos fácticos hechos en los cuales deben ocurrir por efecto o por objeto. Y entonces dice, los que tengan por objeto la colusión en licitaciones o concursos. Y es claro que aquí la norma cerró la posibilidad. Es un tipo donde la norma dice claramente hay un elemento normativo que nos lleva a decir, a preguntarnos primero, ¿qué es colusión? Y es claro que es un acuerdo entre competidores con el objeto precisamente de no competir. Lo segundo que hay que preguntarnos es, ¿en qué escenario se da por objeto? ¿Es en licitaciones o concursos? Aquí claramente la norma no permite interpretación de más nada. Y luego dice, los que tengan por efecto, es decir, que se haya presentado efectivamente ese acto anticompetitivo en la distribución de adjudicaciones de contratos, la distribución de concursos o la fijación de los términos de las propuestas. Es decir, que el efecto anticompetitivo se debe presentar ahí. Sin embargo, encontramos que la Autoridad Colombiana de Competencia, de una forma un poco criticable de parte del suscrito y de parte de muchos otros conocedores del derecho de la competencia, ha dicho que lo que esta norma prohíbe es sencillamente los acuerdos que se presenten en cualquier proceso de selección contractual. Y vamos a ver por qué en el caso de la bolsa mercantil no cabe en este caso. Entonces, el mercado de la competencia, de la contratación pública del derecho de la competencia, tiene varios puntos que son importantes. Y el primero es el llamado mercado relevante. Cuando hablamos de mercado relevante en la competencia, en derecho de la competencia, hablamos de aquella parte del mercado en la que se produce esa competencia efectiva. Es decir, donde efectivamente encontramos a los competidores. Este mercado relevante se divide en dos elementos. Primero, el elemento geográfico es en qué parte se da esa competencia, qué lugar físico o digital. Y el segundo elemento es el mercado producto, es decir, si frente a esos productos efectivamente estas personas compiten. Lo que se ha dicho en materia de derecho de la competencia con el mercado relevante es, les voy a colocar un ejemplo muy sencillo.
no es el ejemplo más claro, pero por ejemplo sí es el elemento que nos suele funcionar mejor. Pensemos en definir un mercado relevante. ¿Y cómo lo podríamos definir? Nosotros vamos a buscar un grupo, somos un grupo de personas y decimos inicialmente necesitamos un abogado. Y si nosotros decimos que necesitamos un abogado, lo primero a lo que nos enfrentamos cuando nosotros decimos que necesitamos un abogado es a que todos aquellos que sean economistas o tengan otras profesiones salen del mercado, no son competidores. Luego decimos que necesitamos que ese abogado sea especialista en derecho económico. Entonces vamos descremando el mercado y todos aquellos abogados que no sean especialistas en derecho económico no caben. Finalmente decimos que necesitamos un abogado que sea especialista en derecho económico y decimos luego, pero es que necesitamos que ese abogado sea especialista específicamente en derecho de la competencia. Como aquí yo soy el único abogado que soy especialista en derecho de la competencia, yo me convierto en un monopolista y el mercado relevante se demostrará que a pesar de que había muchos abogados, realmente es un mercado con un único proveedor de ese servicio. Finalmente, cuando nosotros, igualmente digo, cuando nosotros hablamos de este mercado o mercado de la contratación pública, nosotros nos encontramos con un elemento fundamental y es que se ha dicho, cada proceso de contratación constituye un mercado. ¿Y por qué cada proceso de contratación constituye un mercado? Por los temas que tienen que ver con tipos de procesos, con el tipo de personas que pueden participar en los procesos, con las entidades que requieren los servicios o los bienes de ese proceso y con el factor temporal de esos procesos. Los contratos públicos, salvo aquellos que hacen referencia específicamente a contratos, por ejemplo, cuando se hacen licitaciones para hacer procesos de administración, digámoslo, de una empresa pública o algún tipo de estas contrataciones, suelen ser contratos de corta duración. Entonces, solo se dice además que solo se pueden ser parte de un cartel, es decir, de un acuerdo anticompetitivo, aquellas personas que tengan la posibilidad efectivamente de participar en estos procesos de selección. Piénsese concretamente en lo siguiente. Imagínense que ustedes van a participar en un proceso de contratación pública donde lo que el Estado quiere contratar es quién le va a proveer la carne de res, digámoslo así, a un conjunto de colegios, por decir cualquier cosa. Y ustedes son proveedores de leche y panadería. Y ustedes un día se encuentran con un proveedor de res y empiezan a escribirse por WhatsApp diciéndose, oiga, ¿y por qué no le subimos a la carne? Y el proveedor de carne dice, sí, la voy a subir a 10 soles cada kilo. Y entonces usted como proveedor de res le dice, no, pero mejor pongámoslo a 12,000, a 12 soles. Y el otro dice, perfecto, la pongo a 12 soles. Les hago yo una pregunta. En ese caso, ¿ustedes considerarían que habría un cartel entre el vendedor de carne y el vendedor de leche? ¿Los escucho? ¿Los escucho? Sí, ¿Sí? ¿Consideran ustedes que podría haber un cartel ahí o no? Hola. Pero por supuesto, sí habría una especie de colusión, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Considera que habría colusión? ¿Por qué razón? ¿Nos puede explicar? Porque, digamos, están concertando los precios, ¿no? Los privados están concertando los precios. Ok. ¿Alguien que tenga una posición contraria? Yo, doctor, no considero que es una concertación de precios porque son dos productos diferentes, son dos bienes diferentes, uno es leche y otro es carne, si no me equivoco, ¿no? La colusión de precios o la concertación de precios se da para un solo bien. Ok. ¿Alguien tiene una posición distinta? yo sí considero que están coludiendo con los precios, ya que si bien son dos productos diferentes, son dos productos que tienen un fin en común. Entonces, sí hay concertación de precios. ¿Alguien tiene otra posición? ¿Otro comentario?
Bueno, entonces, precisamente por eso les hablaba del tema del mercado relevante. Y cuando les hablaba del mercado relevante, el doctor Galarreta le podrá recordar aquí que yo les decía que solo pueden ser parte de un cartel quienes tengan la posibilidad de participar en un determinado proceso. Entonces aquí viene la primera pregunta, para que ustedes lleguen a la conclusión. Si solo pueden ser parte de un cartel aquellas personas que participan de un determinado mercado, que pueden participar de un proceso de selección, la pregunta es si lo que el Estado quiere comprar es carne, el proveedor de leche y pan puede participar en una licitación en la que lo que se busca es carne. Definitivamente no, porque no tendría las condiciones necesarias para participar en dicho proceso. Ahora, si no tiene para participar en dicho proceso, entonces, ¿cómo hace parte de ese cartel? Y si el cartel es un acuerdo entre dos o más competidores, escúchese bien, ¿cómo podríamos partir de la idea? Ojo, ¿cómo podríamos llegar a la conclusión de que estas personas efectivamente están haciendo un acuerdo anticompetitivo? Esto lo que está mostrando realmente es que lo que estamos enfrente a un acuerdo inocuo, pues uno de los participantes del acuerdo no tiene la posibilidad de siquiera acordar o llegar o de falsear realmente la competencia. ¿Por qué? Porque él no participa de ese mercado. Eso es más o menos como si yo le dijera a usted que Coca-Cola se unió con un grifo, con una empresa distribuidora de gasolina para subir los precios de la gasolina. ¿En qué afecta que Coca-Cola se haya puesto efectivamente de acuerdo con eso la competencia? Si Coca-Cola no es un competidor en ese mercado. Entonces, esa es la respuesta que les puedo dar. Entonces, existen 5 casos que han sido los casos como más famosos en lo que tiene que ver con carteles de contratación en Colombia. El caso más famoso, pues, es el caso Odebrecht. Y ese caso Odebrecht, al igual que ocurrió en el Perú, básicamente de lo que se trató fue de una empresa brasileña a la cual se le imputa el hecho de haber ofrecido sobornos a diversas empresas y a funcionarios públicos para efectos de lograr la adjudicación de los contratos de contratación vial o de los contratos de obras viales. Básicamente, aquí el aspecto polémico sobreviene por el hecho de que en el caso de Odebrecht no se probó nunca, y hay que decirlo así, que Odebrecht se hubiera puesto de acuerdo con otro competidor del mercado, sino que lo que se dijo era que había falseado la libre competencia para haberse hecho adjudicatario de esos contratos públicos, básicamente a través de los sobornos a través de los cuales pues había colocado algún tipo de barreras para que otros competidores igual pudieran hacerse elegir o pudieran hacerse seleccionar. Un caso muy importante aquí en Colombia fue el caso del cartel de la contratación de Bogotá. Y este caso es importante porque se da una situación en la cual un grupo de empresas se ponían de acuerdo para repartirse diversos contratos que otorgaba o que adjudicaba la alcaldía de Bogotá, capital de Colombia. Y en este caso lo que se hacía de parte de estos empresarios era ponerse de acuerdo en decir, yo voy por el contrato A, tú vas por el contrato B y tú vas por el contrato C. ¿Y esto por qué? Ustedes se dirán, pero si dijimos que cada contrato es un mercado, ¿por qué se afecta aquí el mercado? Claramente se afecta porque esos empresarios que decidieron ir uno al lado A, otro al lado B y otro al lado C, en realidad lo que estaban haciendo era ignorando o, digamos, de alguna forma están pretermitiendo su obligación de competir en donde podían competir para efectos de ser adjudicatarios de dichos contratos. Uno de los primeros casos y que precisamente tuvo relevancia penal fue el llamado cartel de la vigilancia. Y en este cartel de la vigilancia lo que nosotros encontramos principalmente es el hecho de que
varias personas, varias empresas de vigilancia, se pusieron de acuerdo para repartirse los contratos que ofrecían las diversas entidades. Llegaron a un punto en donde se señalaba, por ejemplo, que tal entidad, por ejemplo, pensemos, el Indecopi y el contrato se lo iba a ganar la empresa X, mientras que la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación, la vigilancia del Ministerio de Educación se lo iba a ganar determinada entidad, y la Corte, el Tribunal Supremo de Justicia, la vigilancia del tribunal, se lo iba a ganar X entidad, y la Alcaldía de Lima otra empresa de vigilancia. Esto tuvo una relevancia penal, pues este tipo de casos se convirtió en delito en Colombia a partir del año 2011 con el llamado Estatuto Anticorrupción, que tipificó una conducta llamada como acuerdos contrarios a la libre competencia. Existen también otros dos casos que son bien importantes y bien polémicos, pues en el caso que me preguntaba la compañera, el caso de la llamada agencia logística, el que ustedes ven ahí, se trató principalmente de un caso en el cual varias empresas fueron llamadas por la agencia logística de las fuerzas militares. Esto es una entidad una empresa estatal que pertenece al Ejército Nacional de Colombia, al Ministerio de Defensa, y que tiene principalmente como objetivo adquirir bienes para dárselos a las tropas del ejército, de la policía, de todos. Entonces, ocurría en este caso que el ejército la agencia logística llamó a 5 empresas que tenían la capacidad de producir esas comidas y les dijo, necesito hacer comidas. Entonces les hizo una reunión y les dijo, por favor, necesito que definamos cómo son unos manuales de producción. Las empresas efectivamente participaron en mirar normas técnicas. Luego la agencia les dijo, señores, a usted número A, por favor, me desarrolla estos productos. Usted número B, desarrólleme estos productos. Usted número C, desarrólleme estos productos. Y usted número D, me desarrolla estos productos. Pasado el tiempo, cuando los productos, obviamente los empresarios invirtieron en el desarrollo de esos productos, la agencia logística hizo un pedido, pero no lo hizo a través de la contratación pública, sino en el mercado de la bolsa. Y en ese mercado de la bolsa, donde la agencia logística hace esa contratación, ocurre algo. Primero, en la bolsa no existe como tal un proceso de licitación pública, es un proceso distinto. Ese proceso de bolsa solamente en Colombia se introdujo a partir del año 2005, 2007, no recuerdo bien la norma, mientras que la tipificación de los acuerdos anticompetitivos en Colombia está desde el año 1992. Es decir, que cuando el legislador tipifica la conducta, el escenario de contratación pública a través de bolsa no existía. Como ustedes pudieron ver cuando se los mostré, el tipo de contratación pública es un tipo de carácter cerrado, donde no caben sino estrictamente lo que dijo el legislador, pues cuenta con elementos normativos. Entonces, en este caso, lo que hizo fue que la operación se hizo a través de bolsa. Y ocurrió algo muy particular. ¿Qué ocurrió en particular? Que cuando la agencia logística pedía los productos, por ejemplo, producto del lado A, producto que había desarrollado el productor B, producto que había desarrollado el productor C, lo que se encontró era que cada productor salía y ofrecía los productos que había desarrollado. Y la agencia logística básicamente compraba los productos colocándoles un precio. En las bolsas de comercio, en este tipo de mercado de compras públicas, lo que ocurre es que el Estado, que es el consumidor, es quien tiene el poder de compra. Porque el Estado dice, yo quiero comprar 40 galletas y por 40 galletas estoy dispuesto a pagar 40 pesos. Lo que se espera en condiciones normales es que los competidores vayan a la bolsa y empiecen a pujar, y pujando haya uno que diga, yo compro pujen a la baja, y haya uno que diga, por ejemplo, yo compro a 40, y el otro diga, yo compro a 5. Yo compro, perdón, a 35, yo vendo a 35, y otro diga, yo vendo a 30, hasta que lleguen a un punto en que
haya uno de los dos que no pueda bajar más y como consecuencia de ello lo que se produzca efectivamente es una baja, un cierre de la operación. Por lo tanto, al haber ese cierre de la operación queda efectivamente formalizada con el que tuvo la oferta más baja. Y lo que ocurrió en este caso realmente fue que cada uno de estos productores lo que hacía era presentar el producto en el cual realmente efectivamente era experto haciéndolo. Esta conducta fue sancionada por parte del Estado, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, como una colusión en contratación pública. Sin embargo, aquí tenemos que observar varios elementos fundamentales. El primer elemento fundamental por el cual yo considero que la conducta quedó mal sancionada es porque primeramente nosotros tenemos que darnos cuenta del elemento tipicidad. Y la pregunta es, si la norma indica claramente que la tipicidad de la conducta se da en licitaciones o concursos, cuando la conducta es por objeto, es decir, que tiene la idoneidad, si el escenario de la bolsa no es un concurso ni es una licitación, ¿cómo se podría en este escenario efectivamente sancionar este tipo de prácticas? Definitivamente no. Ahora, si por otro lado lo que nosotros señalamos es que la conducta tuvo un efecto anticompetitivo, tenemos que preguntarnos si en estos casos los elementos normativos que acompañan al tipo sancionatorio se cumplen. Y el primer elemento es, en este tipo de procesos, ¿hay adjudicación de contratos? Y resulta que no, porque ni siquiera se celebran formalmente hablando de un contrato. ¿Y por qué lo digo aquí en este caso? Porque la adjudicación de contratos de conformidad con lo que señala la norma contractual colombiana y que lo señala igualmente la peruana es un acto administrativo mediante el cual la entidad contratante reconoce al ganador de un proceso de selección. Y en este caso no existe un acto administrativo de reconocimiento. Lo segundo es que en este caso tampoco se fijaban propuestas, pues en este caso tú lo que lanzas es como tal unas pujas, pero no hay una propuesta, que propuesta significa decir precios y cantidades. Puesto que el precio en este caso, quien lo pone realmente es la agencia logística. Y tercero, es que recuerden que el elemento llamado como bienestar del consumidor significa que el consumidor no se vea obligado a adquirir menor cantidad de bienes por mayor cantidad de precios. Y en este caso lo que nos encontrábamos era frente a una estructura económica denominada monopsonio, es decir, donde hay un único comprador que fija el precio para los oferentes. Y en este caso la agencia logística lo que les decía a ustedes era el precio máximo al que estoy dispuesto a comprar un determinado producto es a 40 pesos. Si la agencia logística efectivamente lo que conseguía era las cantidades, las calidades y el precio que quería o que le decía al mercado abiertamente que estaba dispuesto a adquirir, es claro que la agencia como consumidor, si era un consumidor realmente, no estaba recibiendo ningún tipo de perjuicios y por lo tanto, al no haber ninguna infracción a los bienes jurídicos tutelados, claramente aquí tampoco se podría predicar la existencia de una conducta anticompetitiva. Existe también otro caso que es muy importante y fue el caso de alimentos, el caso del llamado PAE. Y en este caso del llamado PAE lo que nosotros encontramos es que el PAE es el Plan de Alimentación Escolar que se da en Colombia, es decir, la comida que el Estado le regala a los niños todos los días, y donde básicamente lo que existía o lo que se estaba investigando era una situación de por qué siempre en Bogotá, específicamente en Bogotá, siempre las licitaciones se lo ganaban las mismas personas. Entonces, lo que en principio supuso la Superintendencia de Industria y Comercio era que esto siempre ocurría porque ellos se repartían las adjudicaciones. Sin embargo, esta circunstancia con el tiempo se fue desvirtuando al punto de que pasados varios años hoy todavía no ha sido posible que esta entidad pues profiera una sanción definitiva. Dentro de este caso encontramos un caso llamado el cartel de las frutas específicamente.
Y en el cartel de las frutas fue donde ocurrió un hecho que para mí resulta bastante lamentable, y es que había un par de empresas que no producían. Básicamente el cartel de las frutas de lo que se trataba era que había un grupo de empresas que el Estado abrió una licitación y se pusieron de acuerdo para no presentarse en esa licitación, pues consideraban que los precios que se estaban ofreciendo por las frutas eran muy bajos. Cuestión que en principio uno podría decir se trataba de una colusión por no competir. Sin embargo, ocurría algo bien importante en este caso. ¿Y qué era lo importante que ocurría en este caso? Y vamos a ponerlo de presente. Que es que hubo un par de empresas que se dedicaban a hacer panadería y lácteos, y sin embargo estas empresas fueron sindicadas de participar del denominado cartel de las frutas. En mi caso, tuve la oportunidad de defender a estas empresas. Sin embargo, estas empresas fueron sancionadas, pero curiosamente cuando pusimos de presente la teoría del mercado relevante y de cómo efectivamente, de acuerdo con la que la superintendencia nos ha enseñado, estas personas no tenían inscritas las actividades, no podían participar en ese mercado de frutas, la superintendencia, en un giro bastante extraño, hay que decirlo muy extraño, terminó sancionando a estas empresas no por haber celebrado un acuerdo anticompetitivo, sino por haberse interesado en la celebración de un acuerdo anticompetitivo, cosa que, como ustedes vieron claramente, no concuerda con las exigencias normativas. Ahora, claramente, cuando hablamos nosotros de lo que es la colusión en licitaciones públicas, nosotros tenemos que señalar que existen al menos 5 puntos que son muy polémicos. Lo primero es el concepto de consumidor. Y el concepto de consumidor en esta materia ha sido señalado por parte de la superintendencia como un concepto de consumidor distinto del que existe en las normas de consumo. Y eso es polémico porque, por ejemplo, en el caso de la agencia logística lo que en realidad era un intermediario que compraba productos de unos proveedores para empacar raciones militares y la agencia como empresa vendérsela al Ministerio de Defensa. Me pregunto yo, en estos casos, ¿podemos señalar que la agencia logística es un consumidor? Indiscutiblemente no. Y para sustentar esto, yo lo puedo sustentar en las normas de consumo. Y esto se da porque en Colombia, al igual que hay en Perú, existe una definición de consumidor en el Código del Consumidor o en Colombia en el Estatuto de Protección del Consumidor. Al igual que en Perú, en Colombia, las normas de interpretación señalan que cuando no se ha definido un determinado, una determinada palabra en la ley, se deberá primero acudir a su uso normal, es decir, al uso que está en el diccionario de la Real Academia Española, y es claro que en ese diccionario se define qué es un consumidor. Ahora, saltémonos y digamos que no existe esa regla, sino que hay que acudir a la norma más próxima donde se define el consumidor. Y como en derecho de la competencia no se define consumidor, entonces tenemos que acudir a las normas de consumidor, donde claramente se establece que consumidor es aquella persona que adquiere un bien o servicio para su propio consumo. Es decir, para utilizarlo como destinatario final. Si esto es así, entonces quiere decir que aquellos casos en que las empresas no sean los destinatarios finales de la adquisición de productos, sino que estos productos sean adquiridos para efectos de poder vendérselos a un tercero, esas empresas no se constituyen en un consumidor. Otro aspecto polémico ha sido sin duda el de la llamada caducidad. Y esto por cuanto en Colombia las investigaciones por prácticas anticompetitivas caducan a los 5 años de haber ocurrido la conducta, o si la conducta es continuada 5 años después de haber ocurrido el último acto de la conducta. Por alguna forma muy polémica, la Superintendencia de Industria y Comercio ha dicho que la caducidad en Colombia se da a partir del último de los efectos de la conducta, cosa que la ley no dice. Pero además de eso, del último de los efectos de la conducta, la superintendencia ha dicho que es que el último de los efectos de la conducta
solamente se verifica cuando hay la liquidación del contrato. ¿Y qué problema? Que al igual que en Perú, en Colombia la liquidación de un contrato es un acto administrativo, es decir, que depende del Estado. Esto que nos lleva a que nunca se cierren ciertos procesos, porque hay muchos casos en los cuales realmente lo que va a ocurrir es que las administraciones públicas no liquidan los contratos, y al no liquidarse podríamos decir que se amplía hasta el infinito el poder sancionatorio del Estado. Un aspecto que también resulta bastante interesante es el hecho de la estructura de la responsabilidad en materia administrativa. En Colombia, nosotros encontramos que la responsabilidad en todos los ámbitos, penal, disciplinario y administrativo, se consagra como la estructura de la conducta, se dice que debe ser típica, antijurídica y culpable. Y sorpresa en derecho de la competencia que hay un rechazo a esta estructura. ¿Y por qué existe ese rechazo a esta estructura? Porque en derecho de la competencia se quiere asumir, como si fuéramos gringos, que la conducta se resuelve por la regla de la razón o la ilicitud per se. La ilicitud per se básicamente significa que con el solo hecho de que ocurra una conducta debe ser sancionable. Es algo así como la responsabilidad objetiva. Mientras que la regla de la razón lo que dice es que hay conductas que, a pesar de que puedan tener ocurrencia, hay que analizar los efectos anticompetitivos de la conducta, y como consecuencia de ello, si los efectos anticompetitivos son más relevantes que los posibles efectos procompetitivos, solamente en esos casos es sancionable. Un cuarto aspecto importante es la llamada tipicidad que les pasaba a explicar, puesto que la tipicidad varía sustancialmente si estamos frente a un proceso penal que frente a un proceso de libre competencia. Y esto por cuanto en los procesos penales lo que la norma colombiana dice es que cualquier acuerdo que se dé en licitaciones, que se dé en concursos o en procesos de selección abreviada, que serían los procesos de contratación directa, los procesos de mínima cuantía o los procesos de bolsa mercantil, los acuerdos se consideran delito. Pero esto, ¿por qué se explica? Porque mientras la norma administrativa, la norma de competencia es del año 92, la norma del Estatuto Anticorrupción es del año 2011, es decir, que ya existían los llamados procesos de bolsa mercantil. Y eso me lleva a mí a un caso concreto, y es que a pesar de que pueda existir un acuerdo anticompetitivo en un proceso de bolsa mercantil, si llega a ocurrir este tipo de acuerdos, deberá sancionarse bien por las normas de competencia del mercado bursátil, donde se prohíben los acuerdos contrarios a la libre competencia, o por la llamada cláusula general que les explicaba yo hace algún tiempo, que prohíbe específicamente todos aquellos acuerdos que tengan como objeto falsear la libre competencia en los mercados. Finalmente, existe un choque claramente entre lo que son los aspectos políticos versus el derecho de la competencia. ¿Y por qué existe este choque? Se los quiero poner muy claro. Este choque existe porque claramente, políticamente, que se diga que el Estado fue víctima de una conducta anticompetitiva donde dos o más empresarios se pusieron de acuerdo para efectos de cobrarle más al Estado de lo que debía pagar, genera un choque político porque va contra los valores. Sin embargo, el derecho de la competencia debe ser, primero que competencia, debe ser derecho, y por lo tanto creo yo que debe respetar todos los derechos o todo el sistema jurídico, pues el derecho de la competencia, a pesar de ser un área independiente, no es una rueda suelta del sistema legal. Por lo tanto, en conclusión, yo les puedo decir que el derecho de la competencia tiene una relación directa hoy por hoy con la contratación pública. Es claro que a la fecha, en Colombia, los casos tienen cada vez mayor impacto y son cada vez más importantes las investigaciones que realiza la Superintendencia de Industria y Comercio, y que además existen aspectos muy polémicos que en realidad requieren de un verdadero desarrollo jurisprudencial. En Perú hubo un caso muy importante, el llamado caso del oxígeno,
en donde 3 compañías productoras de oxígeno fueron acusadas de repartirse el mercado, pues una decidió producir en el norte. Claramente la licitación en ese entonces, recuerdo, las hacía el Instituto Peruano de Seguros Sociales. La segunda decidía producir en la zona de Lima y la tercera se iba al sur. Y la colusión, en este caso, el Indecopi sancionó por colusión. Sin embargo, un profesor muy importante, peruano, gran amigo, llamado Enzo de Filippi, que ustedes lo deben conocer, pues fue viceministro del pasado gobierno del presidente Ollanta Humala, en un paper muy importante explicaba cómo económicamente no se podía predicar la existencia de colusión, pues lo que en este caso ocurría era un comportamiento racional de los productores. ¿Esto por qué? Porque no se había hecho un estudio de cómo era el manejo del oxígeno líquido, oxígeno que como producto no puede viajar grandes distancias, pues padece de evaporación y en consecuencia era racional, pues en este caso no se encontró nunca una prueba directa, era racional que todo el mundo tratara de ubicar su oxígeno, todo el mundo tratara de ubicar la venta del oxígeno en donde tuviera más cerca, digamos, las plantas de producción. Esto nos lleva a una conclusión de que el derecho de la competencia, efectivamente, para poder ser bien aplicado, requiere de un importante conocimiento económico, de estudiar microeconomía, de estudiar la llamada ciencia la disciplina llamada organización empresarial, para efectos de entender cómo funcionan los mercados y para que cuando se dé este funcionamiento de los mercados, que a veces puede no cuadrar con el ideal que nosotros tengamos, no terminemos sancionando como anticompetitivas conductas que no tienen ese carácter. Yo nuevamente le agradezco al profesor Omar Galarreta por la invitación y quedo abierto a cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. A ver, chicos, ¿alguna pregunta para el doctor Alexis? Doctor Alexis, muchas gracias por la excelente ponencia. De verdad que nuevamente tengo que revisar todos mis conceptos y estudios. Es muy amplio el mundo del derecho. Doctor, me quedó la duda. En Perú, el organismo regulador de las contrataciones es el OCE. ¿En Colombia existe algún organismo regulador? El OCE, supongo que por el tema de competencia acá en el Perú, trabaja la OCE con Indecopi. En Colombia, aparte de la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿existe otro organismo regulador del tema de contrataciones? En Colombia, cada entidad pública tiene la posibilidad de hacer sus propios procesos de contratación. No existe un organismo central, cada entidad hace su propio, pero no existe tampoco un OCE que es como un organismo que se encarga de supervisar toda la contratación pública, sino que cuando la contratación pública, por ejemplo, genera casos de corrupción, son investigados bien por la Fiscalía en materia penal, la Contraloría, que es básicamente la que busca resarcir los perjuicios que se le hayan causado al ente público, y la Procuraduría General de la Nación, que es la entidad que se encarga de aplicar las normas disciplinarias a los funcionarios que estén involucrados en este tipo de conductas. Y pues obviamente hay un cuarto poder, que es la superintendencia, que es la que va a sancionar las conductas anticompetitivas que se hayan ocurrido dentro de estos procesos, pero por parte de las empresas que se vean involucradas en los mismos. O sea, digamos que cada organismo es más autónomo y no hay un organismo. Exacto, no hay un organismo central. Acá. Correcto, exacto. No existe un organismo central. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Doctor, y otra pregunta que creo que en este tipo de delitos es más complicado tratar la tipicidad objetiva del delito de colusión. ¿Cómo es que lo podemos plantear en este tipo de casos, ¿no? Donde es un sistema más complejo, ¿no? Como el caso sencillo que usted nos planteó al comienzo. Correcto. Mira, la tipicidad objetiva
En este tipo de casos, nosotros tenemos que partir de varios elementos. Primero que en esta materia específicamente, el elemento normativo resulta ser fundamental. Y resulta ser fundamental porque la técnica legislativa va a determinar si efectivamente hay delito o no hay delito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el elemento normativo te limita los procesos a procesos de licitación y concurso, los procesos de selección abreviada específicamente estarían excluidos y como no se puede hacer por principio del derecho penal analogía en mala parte, es decir, no se puede interpretar analógicamente un proceso, un delito para poder sancionar a alguien, la conducta se consideraría atípica. Por eso el legislador colombiano contempló los distintos procesos de contratación y dejó abierta la posibilidad de que esto se diera en cualquier proceso de contratación con el Estado. ¿Sí? Interesante, o sea, como que da la posibilidad, por ejemplo, para los delitos cometidos por personas jurídicas, tipo caso Odebrecht, ¿no? Pues en Colombia no tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es una variable donde no. Nosotros acá responden solamente las personas naturales. Entiendo por lo que algunas hablaba con Omar, el profesor Omar, que en Perú ya se está implementando la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero les confieso que no soy un abogado penalista, no soy un gran abogado penalista como sí lo es el profesor Omar Galarreta, y no te puedo dar mayores explicaciones sobre el particular. No, sí está bien, suficiente con ello, pero es bastante lo que me ha dado, doctor. Muchas gracias. Me ha abierto en un 100% la visión que tenía hasta ahora. Muchas gracias a ustedes. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Hola Julián, qué gusto. Bien, de acuerdo a lo que está al comentario que hizo la compañera, ¿no? Y cómo en Colombia es detectable la corrupción en estos casos en el Estado. ¿Cuándo se entera la justicia de estos puntos, ¿no? Bueno, lo primero es que hay que diferenciar entre colusión y corrupción. La colusión son los acuerdos entre competidores y que esto no quiere significar que esos competidores se hayan literalmente, perdón la expresión técnica, antitécnica, robado un peso. Se pusieron de acuerdo para repartirse el contrato y ejecutaron el contrato de una manera impecable. No se robaron un peso y a pesar de ello son sancionados por la forma en cómo llegaron a ser adjudicatarios del contrato. Casi siempre estos ocurren porque hay visitas administrativas, quejas en los procesos, porque en esas visitas toman grabaciones de los chats, de los WhatsApp, de los correos electrónicos y como consecuencia de ello pues se produce toda esta circunstancia. ¿Tienen más libertad entonces de poder obtener esta información de los chats? Sí, efectivamente, aunque hay unas limitaciones que son, por ejemplo, aquellos casos en los que los celulares son privados, en donde debe pedirse autorización judicial, aunque la superintendencia ha optado por no aplicar esta norma, es cierto que sí existe una gran libertad de parte de la superintendencia para efectos de poder implementar este tipo de medidas. Ok, doctor. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea preguntarle al doctor Alexis? Ok, mi hermano Alexis, yo te agradezco infinitamente que nos hayas concedido un poco de tu tiempo. Sé lo mucho que paras ocupado, las labores son así, pero te agradezco en nombre de la Universidad Continental y en nombre de todos mis alumnos por haberte tomado este tiempo que para nosotros es muy significativo, que has permitido que mis alumnos conozcan un poco más sobre la disertación del tema que has venido a plantearnos.
nuevamente infinitamente agradecido, ¿no? Con respecto a lo que hablaste de la responsabilidad penal de la persona jurídica, si bien es cierto, tampoco no lo tenemos todavía regulado en nuestro código, pero sí ya hemos dado un paso fundamental porque hemos aprobado la normativa de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, que en sí es pues prácticamente lo mismo que se ha venido traduciendo en el artículo 105 del Código Penal, que ya estaba estipulado, pero de responsabilidad tal cual todavía tampoco no existe. Yo estoy haciendo justo la tesis doctoral con respecto a ese tema, que es la implementación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Perú. Vamos a ver qué tal frutos traiga esa presentación de esa tesis, ¿no? Pero bueno, hermano mío, te agradezco acá adelante todos mis alumnos. Espero ya vernos pronto por allá nuevamente para conversar de muchas cosas, de muchos temas que tenemos que conversar. Alexis, estoy profundamente agradecido contigo. Nuevamente te hago extensivo los saludos de los directivos y de la decana de nuestra universidad y agradecido infinitamente, Alexis. A ustedes por la invitación, espero que nos veamos muy pronto y que esta no sea la última vez que tengamos la oportunidad de estar en esta charla. Muchas gracias, hasta luego, un abrazo. A ti, Alexis, cuídate, que Dios te bendiga, nos vemos. Chao. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bien, doctor. Bien, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la conferencia de nuestro amigo, el doctor Alexis Perea? Muy buena, doctor. ¿Les ha podido abrir un poquito el panorama con respecto a la competencia desleal o no? Me disculpan la voz, estoy un poco mal. Se me ha roncado todo el día, he tenido audiencias, he hablado todo el día. La verdad sí, doctor, nuevamente me siento orgullosa de mi país, que no vamos tan atrasados como muchas veces decimos, ¿no? Al Perú le falta esto, le falta aquello, pero realmente en el tema jurídico al menos estamos dando cátedra a varios países, ¿no? Me siento orgullosa por eso. Por el otro lado, sí, me ha abierto la mente respecto a la libre competencia, que yo pensé que se dedicaba solamente a leyes antidumping y nada más, pero veo que esa regulación es la misma en varios países, ¿no? Lo que pasa, Lisbeth, que el que domina el derecho a la competencia en el Perú domina en casi toda Sudamérica, por no decirte Latinoamérica, ojo. Y es un tema que no hay mucho abogado en el Perú que quiera incursionar en este tema, ¿ya? Como te lo dijo Alexis en su exposición, ¿no? Aquella persona que conoce el tema de la competencia desleal puede trabajar prácticamente en el país, en Latinoamérica, en el país que él quiera. Hay un tema también parecido en el derecho penal económico, igual, ¿no? Por ejemplo, aquellos que estamos buscando lograr ser oficiales de compliance, tenemos abiertas las puertas en toda Latinoamérica, ¿no? Y en muchos países más europeos incluso, ¿no? Entonces, hay ramas del derecho que nosotros no las conocemos todavía. Por ejemplo, en lo que hemos hablado, derecho a la competencia, derecho de penal económico, derecho deportivo, que es en algo en que estamos metidos Alexis y yo también, que estamos haciendo la maestría juntos. Entonces, no solamente el derecho se ciñe y se cierra en derecho de penal netamente, en derecho civil, procesal penal, procesal civil, sino hay ramas del derecho que todavía no están siendo tan desarrolladas, pero sí nos permiten a nosotros, pues, abrirnos el panorama de que hay una luz que seguir y donde nosotros podemos ser triunfadores de lo que nosotros queramos obtener. Bueno, chicos, yo me despido de ustedes, cuídense mucho, que Dios los bendiga, y el día de hoy voy a corregir el PA2, ¿no? Y para que tengan ustedes su nota, ya sepan con qué nota están. No se olviden de reunirse, de formar los grupos que tienen que formar para el PA3, por favor. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, al parecer no, doctor. Ok. Muy bien, chicos. Entonces yo me despido. Nos vemos en la próxima clase. Que Dios los bendiga.